tributaria en esa materia. Vamos a conversar sobre ese importante detalle que siempre ocurre en la Mar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Amigos, siempre en últimos tiempos se está viendo los errores de manera constante en materia tributaria respecto a lo que corresponde el famoso error. He comentado diversos capítulos sobre esta materia. Si realmente la sola emisión del comprobante de pago te obliga a pagar impuestos. Esa es la gran pregunta, la gran disyuntiva, porque sabemos que en la práctica realmente hay hechos en la que deberíamos analizar y sujetarnos a las normas, a las reglas que están establecidas, como ya vengo comentando a lo largo pues, de los programas, los en vivos. Una cosa son las reglas que están establecidas en la cual hay que sujetarnos y otro es el tema de los principios que de pronto tendríamos que también traer a colación cuando existe pues una falencia a la norma, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre suele hacer, invito a la comunidad a participar en los chats. ¿Qué dicen al respecto? La sola emisión de la factura haría que el contribuyente esté obligado a pagar impuestos bajo el entendido de la ley del IGB y la ley del impuesto a la renta, porque son dos normas diferentes. Bueno, ahí tenemos a nuestro primer comentario. David dice que sí. Dice que la sola emisión del comprobante da el derecho a la SUNAT a que cobre y el contribuyente a que pague el impuesto. ¿Qué dicen al respecto, amigos? Empecemos entonces, amigos, conversando con este tema, participando cada uno de ustedes que estamos aquí dentro de la comunidad, como siempre es pertinente. Rian dice no, por ejemplo, por la plataforma dice eso no es posible. Entonces tenemos 50-50 en la cual se analizan estas situaciones, porque es más común de lo que ustedes se imaginan el tema de la emisión de comprobantes. Mira, les planteo el caso siguiente. Les planteo el caso siguiente como para ir entrando ya en materia y ustedes van analizando. Resulta que hay casos que nos vienen, por ejemplo, de diferentes partes en la materia. Dicen, mira, me acabo de dar cuenta que mi clave sol, no sé qué pasó, de pronto pues ha habido ahí el extravío de la clave o hacer un mal uso de la clave sol que estaban manejando y se dan cuenta que tienen, por ejemplo, la venta de facturas. Facturas de favor, valorizados en cuánto, 300.000, 400.000, no sé, depende. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos en esa materia es, ¿esas facturas son de favor? Sí, son de favor porque han vendido las facturas. Alguien ha tenido la clave sol entonces y ha empezado a emitir las facturas. Entonces, a la respuesta que ustedes están dando, que David dice sí, entonces tendrías que decirlo, señor contribuyente, tienes que pagar el IGB. Correcto. A la respuesta que está diciendo Rian, no, por ejemplo, entonces tendrías que decir, bueno, te vas a tener que enfrentar a la SUNAT porque como son comprobantes que están emitidos en la clave sol en esa materia, vas a tener que pasar por un proceso de fiscalización. Carlos también dice que no, por ejemplo. Entonces, pero son comprobantes electrónicos, mis buenos amigos. Al ser comprobantes electrónicos está dentro del sistema de SUNAT. Debe superar un monto, no, en realidad no va por ahí la situación. Entonces la situación se complica porque claro, ustedes pónganse en el zapato de ese caso que siempre nos llega, ¿no? De decir de pronto, mira, me he dado cuenta que hay facturas emitidas todos los meses y son casos reales, señores. Son casos muy reales que yo siempre digo, mira, que como estamos en esta materia de la consultoría y sí, pues nos llegan estos temas y dicen, me acabo de dar cuenta que han emitido facturas. ¿Por qué? Porque tengo crédito fiscal y la verdad no sé cuál es la salida. He consultado, he pagado consultorías y me han dicho que no puedo hacer absolutamente nada porque los comprobantes están ahí. Otros me dicen que mejor lo deje ahí, que ya no mueva nada. Otros me dicen rectifica, pero los comprobantes están ahí, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, bajo esa situación hay que analizar qué dice la normativa. Dice, para hablar de la obligación de emitir comprobantes hay que tener en cuenta la operación. Ya, ok, muy bien. Pero por eso justamente en esa materia, si nosotros encontramos los comprobantes que están válidamente emitidos en la plataforma de la SUNAT, o sea, están dentro de la plataforma,
Una consulta, ¿qué se debe cuando validas una factura en la página de SUNAT sale que no existe? En principio podría derivarse de pronto de un error, sí, es posible, porque existe dentro del servidor de SUNAT que hay los errores. Entonces ahí habría que sí tener el CDR, el XML y tener la información, porque si ese comprobante no existe realmente, pues no es un comprobante válido. En ambos supuestos todo nace con el comprobante de pago. Sí, pues Junior. Ahí está la situación, amigos. Y que para eso tendríamos que remitirnos al tema de qué cosa. Vamos a hablar por separado, ¿eh? Porque eso es importantísimo, mis buenos amigos. O sea, en principio vamos a hablar por el más complicado, que es el IGB. Es el más complicado. En este escenario es el que más se complica, amigos. Entonces vamos a hablar desde esa perspectiva. Si nosotros revisamos de manera literal, la normativa establecida para esta materia, que es el IGB, o sea, la ley del IGB, exactamente en el artículo 4 que nos habla, nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, si ustedes revisan ahorita que está en la plataforma de SUNAT o está en el internet, ¿qué dice el artículo 4? ¿Cuál es la forma o cuáles son esos elementos que dan nacimiento a la obligación tributaria? ¿Cuáles son esos, por ejemplo, no? Junior dice, en la renta es otro tema. Claro, por eso, justamente, vamos a hablar en principio del IGB. Si ustedes revisan la ley del IGB de manera expresa, dice que nace la obligación con la emisión del comprobante de pago. Y ese es el problema, mis buenos amigos. A ver, vamos a revisar de manera literal qué es lo que dice esta ley, pues, ¿no? Para de pronto ahí a ir discutiendo esta materia, ¿no? Ojo que eso lo dice el artículo 4 y lo dice su reglamento, ¿ah? El reglamento de de la ley del IGB, en el inciso D del reglamento desarrolla fecha en que se emita el comprobante de pago. Fecha en que de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, este debe ser emitido o se emita o lo que ocurra primero. Ese dice el reglamento, ¿eh? Pero si ustedes revisan el tema del artículo 4 también, porque el reglamento estamos hablando del artículo 3, entonces, pero para el artículo, la ley del IGB, pues habla en el artículo 4. Y en el artículo 4 desarrolla nacimiento de la obligación tributaria. Y nos dice en el inciso A, la obligación tributaria se origina en la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el bien o lo que ocurra primero. Entonces te encuentras en una situación cuando hay estos famosos errores y hay estas circunstancias que tienes el comprobante, entonces dices, ¿qué hago al respecto? Porque estos casos ocurren, señores. A veces el típico caso, ¿no? La operación son por 5.000 soles. Pero se equivocaron, pues, ¿han puesto cuánto? Han puesto 50 millones de soles, 500 millones de soles. Simplemente agregaron ceros. Entonces, la situación bastante compleja en esa línea es irnos al reglamento de comprobante de pago y a la ley. Y irnos al reglamento de la ley del IGB y básicamente qué es lo que desarrolla. Y literal te dice, la emisión del comprobante da derecho o nace, mejor dicho, la obligación tributaria. Y ahí sí tienes un serio problema, pues. Porque ¿cómo lo vas a decir a la SUNAT, señores SUNAT, no te pago? Imagínense que la operación son 5.000 soles. Y finalmente el comprobante que está emitido según la ley y según el reglamento de la ley IGB dice que este nace, ¿qué cosa? Con la emisión del comprobante. Entonces, ¿en qué quedamos? Y claro, te enfrentas a ese durísimo problema en materia tributaria para poder decirle a la SUNAT, mira, esos $500,000 o esos 500 millones de soles que dice el comprobante no es cierto. Pero el reglamento de el reglamento de la ley del IGB y la misma ley establece que esa es la forma como nace el tema del IGB. Y por ello justamente muchos profesionales toman la decisión cuando encuentran los errores de considerar la factura y declararle a la SUNAT mediante CIRI y mediante C21, porque es clarísimo la ley en esa materia.
Eso significa entonces que vas a tener que declarar los 500.000 o los 50 millones de soles que tiene el comprobante, porque lamentablemente así lo dice el reglamento y así lo dice la ley. Y la pregunta es, ¿en qué momento vas a terminar de pagar ese IGB que contiene esa factura? Porque la operación no ha sido por el importe que dice el comprobante. A ver, ¿qué opinan al respecto, amigos? Leo pregunta, el trabajo de taxi, trabajo como un taxi, el nuevo RUS puede pagar 20 soles, como declaro el solo Yapé András. Bueno, el tema del taxista, o los taxistas diría en esa materia, pueden hacerlo en el RUSA, pero puede ser materia de observación. Se recomienda en todo caso si tienen el tema de este tipo de actividades tributar en el REL para que no tengan problema. Claro, emiten a la boleta porque tienen que ser formales en esa materia, ¿no? Tienen que ser formales, sacar su RU, que si son RUS, pues obviamente solicitar la impresión de la boleta, y también si son REL, pues ya saben, puede emitir el tema electrónico directamente en la plataforma nacional. Y estos son los temas que nos encontramos, amigos, cuando hay la compra-venta de facturas o cuando existen los errores a nivel de la plataforma que por error han emitido el comprobante. Entonces tienes un duro problema que tienes que enfrentarte a la SUNAT. Entonces, saliendo de ese contexto de la normativa, o sea, de la regla que está establecido, que te dice que nace la obligación tributaria con el comprobante, sales de ese escenario para aplicar ¿qué cosa? La regla es clara en ese tema. Entonces tendrías que irte a aplicar principios. ¿Se dan cuenta? Porque siempre en el derecho se discute el tema, señores, pero aquí hay principios. Ya, pero entonces, ¿qué tendríamos que seguir? Primero, ¿el principio o seguir la regla? Eso, hay que tener bastante cuidado. ¿Qué seguimos? ¿El principio o la regla? Entonces, si nosotros, porque los principios son amplios, como ya se los he explicado hace 2 o 3 veces, ¿no? Los principios son amplios realmente. Nos permiten entender, nos permiten razonar, nos permiten aplicar cuando de pronto hay una ambigüedad en la ley o la norma en esa materia. Pero como aquí es claro la ley, o sea, la ley y el reglamento del IGB es clarísimo, te dice nace. Pero entonces ahí tendríamos que analizar, irnos por los principios de decir, señores, esto es razonable. Existe razonabilidad, existe proporcionalidad bajo esta circunstancia de que un producto, por ejemplo, que cuesta, les cuento este casito de la famosa guitarra, que siempre lo cuento en los casos que han habido, hay la famosa guitarra, hay el balón de gas, hay el tema de la municipalidad, no, ¿cuántos casos hemos resuelto en esa materia? Me dejo entender, pero hoy toca entonces hablar sobre la guitarra. Entonces la guitarra, ¿qué pasa? El amigo es emprendedor, es empresario, tiene su guitarra que la vendía en 600 soles o 700 soles, era 650 realmente. Y entonces resulta que al momento de emitir el comprobante, lo emite por 650.000. La boleta dice 650.000. Señor, ¿has transferido la propiedad? Sí, se ha vendido. Ok, pero el comprobante no soporta ni siquiera los principios que tendríamos que analizar. Tú te preguntas, dice, ¿qué guitarra puede costar 650.000? Sí, pero la ley dice el reglamento que nace con la emisión del comprobante. Te enfrentas a ese roce, básicamente, de la realidad, del hecho material, del hecho fáctico, frente a los principios. Entonces, bajo esa situación, cuando te vas a la fisca SUNAT a decir, a ver, no, la ley dice que nace con el tema de la emisión del comprobante y ahí tienes el comprobante. Sí, pero señores SUNAT, pero eso no soporta ningún análisis a partir de los principios. El problema es que a veces nos encontramos con la SUNAT que algunos son muy cuadrados, no tienen criterio profesional para analizar la materia y finalmente terminas en un serio problema. Pero para eso está el contribuyente y están los asesores para que puedan básicamente hacer ver que sí, efectivamente ha habido el nacimiento de la obligación tributaria, pero no por el importe que dice. Ese es en ese caso, por ejemplo, de manera puntual, ¿no? El otro tema es respecto a la factura, que nunca hubo el tema del nacimiento de la obligación tributaria. Mejor dicho, no ha habido la operación, el fondo carece, o sea, hay una formalidad de la emisión del comprobante, pero no tiene el sustracto, no tiene la esencia, no hay nada de fondo. Y ahí estamos frente a ¿qué? Estamos al error de la emisión del comprobante, que por error le emites, y estamos frente a la compra-venta de facturas. Porque se extravió la clave, porque hay un mal manejo dentro de la clave y entonces vienen los problemas en materia tributaria.
Ahí estamos frente a otro escenario. Lo otro, claro, tú puedes demostrar con la evidencia que tendrías que documentar para el proceso. Decirle, señores, sí, ha habido la venta, pero la guitarra era 650, no era 650,000. Es imposible que una guitarra, mira, ¿cuándo le cobro? Tengo el código del producto, tengo la característica, tengo el comprobante de la compra, tengo la cotización, tengo toda la evidencia. Es clarísimo que estamos frente a un error. A pesar que la normativa de material nos diga que nace con la emisión del comprobante de pago. Pero eso lo vas a tener que demostrar pues, en un proceso de fiscalización o cuando te haga una observación la zona. Pero no tomarnos a la ligera declarar esa factura que contiene, mejor dicho, el error en materia de emisión del comprobante. Entonces ahí tiene. Lo otro es enfrentarnos en los casos que siempre nos vienen que dicen, pues no, es que aquí estamos frente a factura de favor. Se podría de pronto dejar sin efecto todas esas facturas. Imagínense que les viene un caso el día de mañana o la semana. Dice, mira, yo me acabo de enterar que han emitido facturas sabidas y por eso ha ocurrido en el 2024. Desde julio del 2024 hasta diciembre hay emisiones de facturas que no tienen nada que ver con el negocio, que no son reales. ¿Ustedes qué toman en ese momento? Toman la decisión de decirlo, ya que te queda, pues paga los impuestos, paga la renta, paga el IGB, o dices, ¿sabes qué? Vamos a rectificar. ¿Cuál sería la alternativa que tendría que tomar? Estamos todavía en IGB, vamos a analizar el tema de la renta. Sobre la cuenta de tracciones en bienes y servicios, ¿se puede obtener algún porcentaje de beneficio? No entiendo qué porcentaje podría haber en el tema de beneficio. No entiendo cuál sería el beneficio, porque la detracción, pues obviamente hay el descuento, ya sea el tema pues del 10 o 12%, y eso sirve para pago de los impuestos. No veo cuál sería el beneficio, ¿no? Rojas, después de archivado la denuncia, ¿qué pasa con las medidas de protección? ¿Quedan sin efecto? ¿En qué materia es eso? ¿Un tema de penal, civil? A ver, dice, rectificar si tengo evidencia. Pero ¿cómo construyes la evidencia en esa materia? ¿Cómo construyes esa evidencia que te dice de pronto que tienes, pongamos que sea, no sé, pues 500,000, 200,000, el tema para que sea materialidad, sobre todo para que haya pues ahí un tema de pronto de observación? ¿Cómo construyes eso? Ese es el tema, amigos. A ver, pongamos eso, amigos. Estos son casos reales, ¿ah? Ustedes están diciendo ya, vamos a rectificar esa información que contiene la declaración. Ya, pero ¿cómo construyes esa evidencia o cómo obtienes la evidencia? ¿Cómo sería? Supongamos, póngase en el hecho que tienen el caso. ¿Cómo resuelven ese problema? Tu cliente te dice, mira, ¿sabes qué? Necesitamos resolver este problema. Porque no hay, pero tú revisas la norma material y efectivamente le encuentras ahí lo que acabamos de ver. ¿Qué haces al respecto? Ese es el tema, amigos. O sea, tendríamos que necesariamente construir la evidencia. Porque si ustedes me dicen, quedan obviamente decir, no, es que no hay evidencia. Claro, porque ese es el tema. No va a ser tan fácil, pues. O sea, no es tan fácil que te encuentres en un escenario de la compra-venta y de pronto tú digas, como no hay evidencia, pues lo siento, lo dejo. Y eso es el caso, señores. Porque siempre vienen en eso y me dicen, mira, he venido por primera, segunda, tercera consultoría, bueno, tú eres el cuarto. Y todos me han dicho, todos concuerdan que debo dejarlo y que ni siquiera le toque, que la SUNAT ya obviamente va a venir y si yo hago la rectificatoria, todo el tema, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Porque claro está que cuando haces la validación, en alguno de los casos, simplemente como es una declaración jurada y pueden, yo se los he dicho para que presentes el formulario C21, pues no necesitas el comprobante. Dice, yo tengo simplemente la factura ahí y hacen el tema de la proyección nada más de las ventas. Hacen la proyección, el tema de las compras en ese sentido, porque no tienen nada. La venta, bueno, tiene el comprobante, pero la compra no tienen nada. Y entonces ahí viene el problema, pues, ¿cómo haces? ¿Tendrías que construir la evidencia? Sí, claro, la tienes que construir. Pero eso el cliente también tiene que ser consciente en esa materia que no es tan fácil ese tema. Pero le sale más caro, ¿por qué? Porque si la SUNAT, y ahí no estás solamente a una situación ya cuando estás en operaciones no reales, o sea, la operación que es de favor, no solamente estás en una situación de sanción administrativa, sino que ya pasas al tema penal, ¿sí?
Y eso cambia la figura. Cambia la figura. Si me van a dar un adelanto de 20.000 por una venta futura, tendría que emitir. Sí, pues el problema justamente lo que estamos hablando. Ese es el nacimiento de la obligación tributaria, mis estimados amigos. Nacimiento. ¿Por qué? Porque te están dando un anticipo, y al haber un anticipo desde el punto de vista del derecho tributario, claro que sí, emites el comprobante. Emites el comprobante y sustentas, porque eso justamente es lo que regula el tema del IGB. Entonces, siguiendo con esa línea respecto pues a la compra-venta de facturas, que sabemos ya, el otro ya les dije, ¿no? Ahí ya normal, pues no hay problema. Yerso, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, bienvenido. Entonces, cuando existe el error en esa materia, entonces no hay mayor problema. Ahora estamos en factura de favor, ¿eh? Porque claro, si la SUNAT viene y te dice, mira, te voy a cobrar los 50.000 o te voy a cobrar los 500.000 soles que dice el comprobante, ¿eh? Es más fácil ganarlo, es el menos problema que te puede dar en un proceso de fiscalización, en un proceso de conservación, una esqueletización, es menos porque la puedes demostrar, pero lo más complejo, porque ahí no estamos frente a un tema de dolo, ¿eh? Ahí no hay dolo cuando hay este tema del error involuntario cuando se emite el comprobante, no existe, no se despliega esa conducta dolosa que sí existe en la compra-venta de facturas, en lo que estamos en el último escenario. Porque ya ahí estás en una situación compleja, como le dije, no solamente desde la perspectiva del derecho, del derecho administrativo, sino que sale al derecho penal. Y ahí se te complica la vida. Es cuestión de revisar siempre los 500 veces, dice, antes de que nos multe la SUNAT. Sí, claro, efectivamente, o sea, la situación ahí es que se tiene que sí o sí validar la información y ponernos a derecho y por aplicación del 189 del Código Tributario. O sea, la recomendación, amigos emprendedores, empresarios, es revisar justamente de manera mensual o quincenal, porque quincenal también te ayuda básicamente que cruce información para que no tengas problemas en esa materia. ¿Y cómo aplicar el artículo 1 de la 29.215? Claro, bueno, si estamos hablando en operaciones de favor, pues se acabó, no hay otra cosa. Ojo que estamos ahorita analizando básicamente porque la 29.215, la 29.214, el decreto legislativo 1116 conjuntamente con el artículo 18 son la base jurídica para poder soportar crédito fiscal. Pero aquí estamos justamente frente a ¿qué cosa? A una operación que es de favor, señores. No existe sustracto, no existe la esencia, no existe el fondo del hecho, simplemente está la formalidad. Entonces ahí viene el tema, ustedes tienen que analizar ese caso, decir a su cliente, mira, ¿sabes lo que ocurre en esta materia? Esto ya, cuando estamos en la compra-venta de facturas, no solamente es un delito que te van a cobrar de manera pecuniaria, no, ahí no termina la cosa. La SUNAT te puede imputar en esa materia, ¿qué cosa? Delito, dolo. No, pero yo no lo hice, lo hizo fulanito que encontró la clave, etcétera, etcétera, los etcéteras que pueden haber. A la SUNAT no le importa si lo hiciste o no lo hiciste. Lo único que sabe la SUNAT es que tú has emitido comprobantes desde tu clave SOL. Eso es lo único para la SUNAT en que le importa. No importa si le hizo A, B, C, D. No importa quién lo hizo. Lo único cierto para la SUNAT es que tú tienes emitido comprobantes directamente a la clave SOL o de tu sistema de facturación. Claro, en ese caso no hay fehaciencia. No hay fehaciencia, pues. Pero no hay plata, dice, pues, Doc, para poder pagar lo que... Claro, por eso justamente. Ese es el hecho. A eso yo quiero discutir el día de hoy, que es el más complejo, el IGB. Porque, claro, son 500.000 soles, entonces, pero vuelvo a recalco, ustedes pueden hacer la rectificatoria, pueden hacer todo. Pero ¿cómo construyes esa evidencia para que cuando venga la fiscalización le digas a la SUNAT, o te vayas al tribunal fiscal, o vayas a sede judicial inclusive, le digas, mira, aquí no hay nada de sustracto, no hay, aquí es evidente que ha habido una manipulación de la información, es evidente, por ejemplo, ha pasado con un cliente, espero que no estén por aquí, ya son las 1 de la mañana, porque así los clientes no siguen, y sí, pues ha pasado con un cliente que se le extravía un asalto, un robo, se extravía la información, y claro, pues se va toda la información en la laptop. Llevan sus claves, llevan de todo. Y claro, y como saben la gente que está en el lado oscuro, pues obviamente dicen, mira, aquí está la clave SOL y empiezan a emitir compra. Pero eso lo sabe solamente el contribuyente, no lo sabe el auditor. Para eso tendrías que haber dejado evidencia. Haber dicho, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿qué pasó ese día? Sí, pues yo soy una persona descuidada. Me olvidé que mi clave SOL estaba en la laptop. Y me robaron la laptop y ahí estaba, pues,
Entonces me olvidé cambiarle la clave porque saben que se puede cambiar. ¿Y cómo puedes demostrar ese hecho que realmente estás manifestando? Porque tiene que haber información documentaria, pues con la denuncia policial. Pero ya sería una situación de negligencia en esa materia de poder, si me han robado, no cambiar la clave. O sea, sería negligente el contribuyente al no hacer los cambios respectivos. Pero ocurre, claro que ocurre. Entonces se tiene que construir la evidencia para que cuando venga la fiscalización nosotros podamos argumentar con evidencia suficiente y refutable. Va a depender de cada caso. Entonces, bajo esas circunstancias, si son 500.000 soles de la venta de facturas, la recomendación para todos los amigos tienen que hacer seguimiento a los supuestos clientes. ¿A quién se lo emitió? Entonces, por eso le decía, la evidencia se construye antes de, no ya cuando estás en la fiscalización, no, se construye antes de. Y siempre cuando viene un cliente, nosotros le decimos, mira, lo vamos a buscar bajo piedras a ese supuesto cliente y lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar. Y nos va a decir quién emitió la factura. ¿Me dejo entender? Entonces, por ello hay que tener en cuenta que la evidencia se construye, señores. Si queremos hacer la rectificatoria, queremos argumentar que esto es un hecho que nada tiene que ver el contribuyente, que no lo hizo, que desconocía realmente, y a veces se queda solamente en la intención de pronto decir, no, es que yo no sabía, y te vas a la SUNAT con ese argumento que yo no sabía, pensando que la SUNAT te va a dar la razón, que tú no sabías, obviamente, que te estaban vendiendo la factura. Digo, no, yo voy a la SUNAT y digo que no sabía, y con eso ya soluciona el problema. Así no funcionan las cosas, señores. ¿Qué más? A ver, pedimos facturas de metro y nos hicieron nota de crédito por un producto que no lo declaré en el CIRI con otra factura ya, pero no hemos tomado el IGB de metro en nuestro PDT. ¿Habría problemas? Bueno, habría que ver relevancia, no creo que sea tremendo también el tema del IGB, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que las notas de crédito se deben anotar sí o sí dentro del CIRI, eso sí, no se olviden. Lo declaré en el CIRE, pero, o sea, está en el CIRE, pero que no las consideraron el PDT, pues todo bien, ¿no? Si no tienes derecho, dices, bueno, ya, se me fue en el CIRE, pues, pero no estoy haciendo uso del crédito fiscal a través del C21, o sea, ningún problema en ese caso, porque no te estás beneficiando de un crédito que no tienes. Me dejo entender, vuelvo a recalco, en la nota de crédito sí tienes que anotarlo, ya sea que emites la nota de crédito o ya sea que recibes. Porque ese cruce de información que tiene la zona es bastante interesante y como no lo encuentre anotado en uno de ellos vas a tener un serio problema. Eso sí, téngalo claro, mis buenos amigos. Ahora, eso es en cuanto al IGB. Entonces, para IGB, pero la nota de crédito lo declaramos, por la nota de crédito lo declaramos la factura y la nota de crédito. Pues está bien, pues, eso es lo correcto. Entonces le decía que ese es el tema del IGB. El IGB hay que tener bastante cuidado. Ese es el más peligroso que sí tenemos en materia, básicamente en este escenario. Ese es el más que te genera problema. Entonces tienes que crear la evidencia suficiente, refutable en esa materia. Nosotros lo hemos hecho. Cuando vienen los casos, por ejemplo, de la compra-venta de facturas que dice yo nunca sabía. Perfecto, trabajamos, pero vamos a documentar todo. Vamos a documentar todo, comunicamos a la SUNAT, hacemos todo el procedimiento. Entonces, ¿para qué? Para que cuando obviamente venga, si es que viene la fiscal, probablemente nunca venga, entonces podamos tener toda la carga probatoria y poder ganar el caso. Porque si no es así, simplemente la SUNAT puede decir, tú me has anulado las ventas porque obviamente estás evadiendo. Y claro, está que no queremos llegar a ese escenario, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al tema del IGB. Ahora, ¿y qué ocurre con el tema del impuesto a la renta? El impuesto a la renta es otro cantar. Pero eso es más fácil, pues. Eso es más fácil, de verdad. ¿Y por qué es más fácil? ¿Por qué? Porque ahí aplicamos principio del devengado, señores. Al hablar principio de devengado, si es que no hay ingreso, no hay transferencia, no el tema de riesgo, pues no hay nada que hacer. Se aplica el decreto 1425 y el artículo 57 del impuesto a la renta se acabó. No hay nada que hacer ahí. Porque eso es lo más fácil, pues por eso una cosa, lo que me preguntaban, ¿no? Es que yo recibo un anticipo, ya, con el anticipo yo tengo que emitir la factura sí o sí, no hay nada que hacer en ese caso. Oye, pero eso tengo que pagar renta, no, porque no hay transferencia de riesgo, no hay el devengado, y al no haber devengado, pues todo bien. ¿Ah? Entonces por ahí no hay mayor problema. El mayor de los problemas que va a dar que hablar en esta figura es el IGB. Ese es el mayor de los problemas a la que te vas a enfrentar. Ya sea que te equivoques en emitir la factura por los ceros, o ya sea que la operación nunca existió, que hubo la compra-venta de facturas.
Y entonces, claro está, pues porque ahí inclusive ya, si supongamos que tú tomas la decisión de dejar el tema, claro, la transferencia de riesgo y beneficio, exacto. Y entonces, supongamos que tú tomas la decisión de dejar ahí, dices, mira, ¿sabes qué? Ya, han vendido las facturas y como yo tengo crédito fiscal, pues lo dejo mejor ahí, porque hacer la rectificatoria, hacer todo el problema es llamarle a la SUNAT, porque eso mucho piensan, ¿no? Lo dejamos ahí. Y tu supuesto cliente va a ser fiscalizado, y al ser fiscalizado, entonces te van a notificar. Y te vas a ver envuelto en ese proceso que claro que no quieres estar. Sí, pero a mí me dijeron que si lo dejaba ahí a la SUNAT no me iba a molestar. No, porque a tu cliente le van a fiscalizar y lo van a encontrar, bueno, a tu supuesto cliente, entre comillas, lo van a fiscalizar. Y lo van a encontrar esa factura de favor. Y ahí no solamente estás en la situación, de pronto puedes decir, me van a sancionar. No, porque por aplicación del artículo, ojo, por aplicación del artículo 44 de la ley del IGB te dicen, son operaciones no reales, por lo tanto, no hay derecho para el contribuyente que los ha anotado como supuesto crédito fiscal o como costo gasto, pero sí para el tema que lo ha emitido. Entonces tú vas a terminar pagando sí o sí, o sea, vas a tener que una imputación, pagar el tema del dinero, o sea, tema pecuniario, los impuestos, pero también de paso te vas a ganar pues un caso en materia penal. O sea, la cosa no es tan sencilla cuando estamos frente a la compra de facturas o facturas de favor, ¿no? ¿Cuál me recomienda? ¿Una IRL? O sea, no, de lejos te voy a decir una SAC. No, nunca se recomienda una IRL porque ya saben los problemas que te puede dar dolor de cabeza pues en adelante, ¿no? Ok, seguimos. A ver, ¿puedes explicar del párrafo 2 del artículo 7 del decreto 269 el declarar fuera de plazo en el MIPE ahora? A ver, hay una situación importante en esa materia, sí, porque la tipicidad de manera puntual lo que desarrolla dice, para acogerse al tema del MIPE tributario tienes que hacer dentro de la declaración, dentro del vencimiento de la declaración, literal lo dice. Bien, pero ahí hay que ver también, hay que analizar en conjunto con el artículo si estás cambiándote, por ejemplo, porque hay casos en los que los contribuyentes superan, vienen pues del RUS o vienen del RER, superan el tema del importe, entonces dicen, y ahora pues puedo acogerme mediante rectificatoria porque ha superado básicamente, a ver que por aquí hay un zancudo, creo que, sí, por acá está que me visita un zancudo, está justo en la Vamos a matar el zancudo hoy día. Y ya, ok. Qué barbaridad. Esto me ha picado en la uña. Ya, ok. A ver, le decía en esa materia. Cuando analizamos el cambio de régimen del RUS, del RUS o del RER al MIPE tributario, superan, y te das cuenta en esa materia, el tema de la que has superado y tú dices, voy a cambiarme mediante rectificatoria, lo puedo hacer. Si revisas solamente la normativa respecto a la afiliación, pues sí te dice que la haces con la declaración, ¿no? Dentro del programa, pero eso tendrías que amarrar, tendrías que también relacionarlo o leerlo en conjunto con el artículo 121 y el 122 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, bajo ese tipo de asociación llegas a la conclusión que sí puedes acogerte al MIPE tributario o sí puedes subirte al MIPE tributario. Supongamos que sos RER y has superado pues en julio, ¿no? Julio del 2025 has superado los 525,000. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya no puedo ser RER. Y yo sigo tributando como RER ahorita en septiembre, entonces mediante rectificatoria por aplicación en conjunto de estos artículos puedes migrar tranquilamente al MIPE tributario. Seguimos revisando. Ya tiene las facturas de favor declaradas en el CIRE, pero nunca toma en cuenta SIGB. Hay problema. Bueno, pero ¿por qué lo declaras? Porque recuerda que lo estás anotando. Y ahí, claro, al anotar, y hay una diferencia respecto pues a la anotación del CIRE y el C21. Claro, dirías, no hay un aprovechamiento de pronto pues del crédito fiscal, no hay un beneficio, no has afectado a la caja fiscal en esa materia. Pero entonces, bajo ese supuesto, diría, ¿pero por qué la tienes? Tú deberías excluirlo si no tienes derecho, ¿no? Y hacer la documentación pertinente, porque sí ocurre justamente cuando hay estas consultorías, me comentan, me dicen, que yo no reconozco ese proveedor. Yo no sé por qué mes a mes me envía. Y luego, ¿tú bien contento estás recibiendo la factura? Sí, pues los excluyo. No, a ver, no es así. No te quedes sentado cuando te recibes facturas que no conoces el proveedor. Tienes que accionar, deja rastro, deja evidencia para que
puedas de pronto puedes enfrentar en una fiscalización. Así que no recomiendo que no hagan absolutamente nada cuando les ocurre este tema, ¿no? El emisor de una factura de favor es un facilitador. Es un facilitador, bueno, si quieres llamarlo facilitador, ¿no? ¿Por qué no recomiendas una IRL? Bueno, yo sé que en el Perú pues hay, esta ley de la IR es muy antigua, creo que si no me falla la memoria del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Sí, es muy antiguo, de verdad, o sea, y trae sus problemas de fondo, ¿no? O sea, el tema de la subordinación, el tema del, básicamente, materia de salud, y sí, es un problema, ¿verdad? Y el tema de la responsabilidad que de pronto, pues, está amarrado a una limitada, y que esto, por unas condicionales aplicados en el 41, puede devenir en un caso de ilimitada, o sea, la persona que es el dueño puede terminar pagando con su dinero, a pesar que es una persona jurídica, ¿no? Y bueno, ya he comentado habidos y por haber ese material, ¿no? Sí, pues el zancudo ha venido a visitarme hoy día. Gerson dice el artículo 44, pero el emisor pagaría en el sentido si emitió con favor y dolo. Claro, pero eso justamente porque si la SUNA obviamente se da cuenta de esa figura, porque no tiene sustrato, no tiene fondo, porque su cliente lo van a fiscalizar, va a decir, mira, a ti te desconozco, pero a ti, como has emitido, tu castigo va a ser que pagues el IGB, pague la renta. Y es un problema, pues, ¿por qué? Porque estás básicamente en aplicación, bueno, en este caso estamos hablando de IGB, ¿no? El 44 puntualmente lo que dice, pues, va a tener que pagar, pues. Si no, si lo desconoces a mi cliente, entonces desconózcame a mí, porque la operación de favor, no, así no funciona la cosa. Tú estás castigado por aplicación del artículo 44. Porque son de favor, estamos justamente comentando que las facturas, pues, se les extravió la clave, hubo un mal manejo de la clave, ya hay esa materia justamente del dolo, pues, ¿no? Correcto. Aunque a pesar que el contribuyente no es el quien ha desplegado esa conducta, sino es una tercera persona, pero para que lo demuestres en el tema tributario, pues ya saben que eso, la SUNAT simplemente dice, yo veo que se emitió el comprobante y no hay otra cosa, pues, ¿no? Empezó en agosto ya, declaró fuera de plazo, ya, pero, o sea, el tema sí es ahí, o sea, quiso acogerse en materia básicamente del régimen. Tú me dices, mira, no es que de pronto pues no viene del RUS, no viene del RER, sino que inició actividades, ¿no? Y ahí sí podríamos aplicar justamente el párrafo en concreto para poder acogerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no viene, no sube, ¿no? Entonces sí, en esa dice un poco complicado decirle, bueno, pagó fuera de plazo, o se declaró fuera de plazo, ¿no? Porque puntual la ley dice en esa materia, ¿no? Y una SAC, bueno, sí, pues una SAC es la mejor, pues, ¿no? Frente a todas las formas que encuentras dentro de la 26887, o sea, la SRL, la sociedad anónima, la sociedad en comandita, etcétera, etcétera, pues la mejor es la SAC, ¿no? Sí, siempre va a ser eso, ¿no? Siempre va a ser, ¿por qué? Porque la materia justamente permite hacer este juego cerrado de los socios que no pueden saber quiénes son porque se quedan en matrícula de acciones. La propiedad obviamente es más factible mover esa propiedad, transferir las acciones y no ser mayor problema con registro público, ¿no? Entonces por eso siempre el tema se recomienda una SAC, pues más manejable, de verdad. Es más, se puede hacer planeamiento tributario otra vez. En la IRL siempre vas a tener complicaciones, ¿no? La IR tiene responsabilidad limitada desde el punto de vista como está diseñado el decreto ley la 21C21, sí. Pero también es cierto que existe pues esta figura de la aplicación del mismo cuerpo normativo por la aplicación del 41, para el efecto de decir, mira, la conducta que ha desplegado su titular, o sea, el dueño, el propietario, pues obviamente pierde, o sea, de esa limitada que tiene para convertirse en ilimitada. Sí, hay tres causales que pueden convertirse básicamente en una responsabilidad ilimitada. Así que por ahí hay que tener cuidado con esa figura, ¿no? ¿Cuál sería la solución si emites por error? Bueno, si emites por error, ya sabes, pues tienes que documentar todo y anular, pues no, porque al final tú dices, mira, eso cuando ha ocurrido en septiembre, listo. Si ha ocurrido en septiembre el error, pues simplemente no lo declaras, haz el reemplazo con 0 y documentas todo, pero tienes que anular esa factura, pues. Y eso pongamos que estamos 18, emite la nota de decreto para anular, pero tienes que documentar todo. Ese sería el paso a seguir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de asociaciones de mercado y las cooperativas, o cuál es la mejor para mercados? Cooperativas, pero cooperativas estamos hablando netamente relacionado al tema financiero, por si acaso, ¿eh? Sí, ahí tiene su propia ley en esa materia. En la SA es igual. En la SA, bueno, el tema también, si queremos hablar por aplicación de la
En materia tributaria, sí, pues. Y ahí entra a tallar, ¿qué cosa? Entra a tallar el artículo 17 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque si los socios también hacen el tema de las adquisiciones de los bienes en esa materia, entonces básicamente lo que ocurre, pues la SUNAT les termina cobrando a los socios, pero siempre que desplieguen esa conducta, justamente, gracias Luis Martínez, un abrazo, gracias por seguirnos en la comunidad de la parte tribunal jurídico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en esa materia? Tú dices, a ver, si los socios, la empresa está en un problema en materia tributaria, dice, bueno, vamos a comprar los activos de la persona jurídica. Imagínate, yo soy socio de Grupo CEL. Entonces yo digo, ¿sabes qué? La persona jurídica está en serios problemas con la SUNAT. Por lo tanto, voy a comprar, ¿qué cosa? El carro. Entonces, si yo quiero hacer esa transacción de la persona jurídica, lo que tendría que hacer es comunicar a la SUNAT. Señores SUNAT, yo, socio fulano de tal, voy a comprar los activos de la persona jurídica que ya está en cobranza coactiva. Si la SUNAT no dice nada en el plazo de 2 años, entonces me liberan de la responsabilidad como socio. Pero si yo no comunico que yo voy a comprar los activos de la persona jurídica que está en problemas de cobranza coactiva, entonces no va a haber ese límite que establece la norma, porque me van a terminar cobrando a mí. Por eso, los socios están limitados de acuerdo al aporte que realizan, pero la SUNAT puede aplicar esa figura de cobrar directamente, sí, correcto, lo puede hacer. Pero si los terceros compran esos bienes que están vinculados a la empresa que tiene problemas, pues la responsabilidad va a ser por toda la deuda que tengan. Y hay que tener bastante cuidado, amigos. Revisen el artículo 17, es muy bonito ese artículo 17 para efecto de los socios. Bien, entiendo porque si declaran, dice, ya estarían fritos. Sí, pues. ¿Quién debe comunicar a la SUNAT cuando se deja a un tercero para la bancarización? La verdad, en esa materia se sugiere el que paga, ¿no? Porque ¿quién es el interesado? El proveedor no es el interesado, pues no le importa, dice, no importa, si me pagas a mi cuenta personal, mucho mejor. ¿Quién es el interesado en esa materia? Es el adquirente. Decirle, señores, yo no puedo pagar a Grupo Cela, no puedo, lo voy a pagar a su representante legal. Entonces yo primero comunico a la SUNAT para efectos de la bancarización y luego hago el depósito al tercero. Él es el interesado, comunica y archiva ese documento, guarda la recepción del comunicado que ha hecho. Muy bien, seguimos. Los mercados que son asociaciones están exonerados de pagar IGB y renta, no necesariamente, porque el tema es que hay que ver las asociaciones como tal que se rigen por el Código Civil. Tienen que tener fines y objetivos, no es objeto social. Los fines y objetivos tienen que estar diseñados y tienen que estar adheridos al artículo 18 o al artículo 19 del impuesto a la renta para estar exonerados. Bien, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el bien? Beneficiario muy útil para saber más allá de una SAC. Beneficios muy útiles para saber más allá de la SAC. Bueno, pero ¿quién designa ese proveedor? ¿Cómo así? Pero ¿quién designa es el proveedor? Ah, claro, pues obviamente, ¿no? Obviamente, el proveedor te va a decir, mira, no me pagues a mí, págalo fulanito. Claro que sí. Claro que sí. Pero vuelvo y recalco, entonces, pero ¿quién es el interesado de acreditar la bancarización? Entonces, pero si tienen un último problema, pues comuníquenlo dos. Al final no hay provisión. La norma no te va a sancionar por hacer más, te sanciona por hacer menos. Correcto, entonces ahí, pero la recomendación es que tienen que comunicar. Entonces el adquirente dice, voy a pagarle al proveedor no directamente, sino a un tercero. Y con eso te das por bien servido. Las transferencias gratuitas debe ser, de activos fijos vinculados están grabados con IGB. Claro, obviamente, si son personas jurídicas. Son vinculados, graban IGB y graban renta. La empresa puede reclamarme por haberme depositado sueldos, liquidaciones sin haber trabajado. La empresa sí puede hacerlo a través de su representante legal. Sí, puede hacer porque el representante legal es la persona encargada de ver la parte económica, financiera y operativa. Sí puede haber esa figura, ¿no? Puede inclusive haber la responsabilidad en materia civil. ¿Por qué? Porque si obviamente no has trabajado y hay un tema de depósito, pues a ver, hay una afectación directa a la empresa.
Caterine dice, esa comunidad de pagar a terceros se realiza por medio de la clave solo porque, ya, es el comunicado, ¿no? El comunicado se realiza por la mesa de partes. El tema de la modificación de la bancarización en el 2022 no ha establecido el tema de un formulario o un medio de comunicación en la cual pues podamos tener base legal. No. Lo que ha dicho comunicación, si te vas presencial, lo deja por mesa de parte, está bien servido. Si la haces por mesa de parte y virtual, está bien servido. ¿Que te van a responder? Claro que no. Entonces simplemente no hay un formulario establecido o la clave sol de pronto que ingresa aquí y lo hace. No hay esa figura. ¿Qué figura tiene si se entrega vehículos a socios por retiro de la SAC? ¿Un grave IGB? ¿El retiro cómo así? O sea, ¿retiro de qué? ¿Del tema de dividendos? ¿A qué te refieres? ¿O reducción de capital? Pues puede ser una figura, ¿no? Tiene los activos a través de la figura de reducción de capital, ¿no? Pero si lo haces por el tema de la parte de pago de dividendos, claro que sí. Hay una transferencia y al haber una transferencia, entonces eso graba ¿qué cosa? Graba IGB, graba renta. Recuerden, es una forma de transferencia. Sí, pero lo está pagando dividendos, sí señor, pero lo estás haciendo con activos, no es con dinero. Así que por ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Que es posible pagar? Claro que sí, amigos, es posible. Pero hay que tener en cuenta esa figura, ¿no? Es importante porque, claro, a veces las empresas dicen, no, vamos a pagar con la camioneta, ¿no? Perfecto, está bien, le dan la camioneta al socio, pero eso no significa que no está exento del tema de pago de impuesto, ¿no? Y claro está que tienen que meter el comprobante, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Sí, entonces ahí hay que tener bastante cuidado con esa figura. El consorcio sin contabilidad independiente, ¿cómo es el tratamiento del IGB? A ver, si hay una situación, ahí hay el acto jurídico que se desarrolla por la 27887, básicamente no es una persona jurídica, y al no ser una persona jurídica, entonces tiene que haber un operador tributario, y al haber un operador tributario va a haber los documentos de atribución. ¿Cuándo se acoge al PDT? El 10% y el 18%, ¿cómo se escoge sí o no? Escribe en el grupo. Ya, tú eres miembro, Luis, ¿no? A ver, cuando te acoges al PDT del 10%, claro, el tema sí, pues eso es para restaurantes, ¿sabes? Es una figura muy loca que siempre hemos dicho que el Congreso, como hablamos el día de ayer, pues una locura sacar esa nota, ¿no? Que genera pues un problema bastante complicado, ¿no? Si eres restaurante, 70%, tú eres restaurante y ya tienes que marcar, pues porque puedes elegir el 10%. Correcto, 10% para declarar, pues si no te cuadra, pues. Y ahí te genera un tremendo problema. Los sistemas de facturación, el PDT, están ya obviamente a esta altura adecuados a esa materia para declarar, ¿no? Pero no sé si tienes ese problema para elegir, pues no es tan complicado. Ingresas tu PDT y marcas sí o no para efectos de poder encontrar la base para ingresar obviamente las ventas afectas al 10%, ¿no? Ok, a ver, me sale que no puedo acogerme porque marco 2 primeras y me sale sí. Bueno, habría que ver, ¿no? Si estás de pronto marcando mal o bien, o si tienes de pronto el sí o no lo tienes activado, y son factores que a veces puede de pronto dar error, ¿no? Pero cuando marco todas, sí, normal me sale. Ya, ok, hay que verlo ese tema, ¿no? Estimado, a esta hora siempre hace los live, dice Mari. Bueno, sí, a veces salgo a las 10:30, más tarde a las 10:30 o 11, y si no quedamos hasta las 12, 12:30 o hasta la 1 anoche, no quedamos hasta las de la mañana cerca, ¿no? Pero sí, mayormente el horario que tengo un poco libre, diría, es en la noche. Pero ya saben que el programa, pues hoy día estuvimos, por ejemplo, a mediodía, ¿no? Estuvimos al mediodía, el programa de, bueno, no hoy día, porque hoy día estamos 18, ayer viernes. Saben que todos los programas que estamos pues de manera digamos lo recurrente los días martes y los días viernes, ¿no? Día martes y viernes a las 11 de la mañana, ya que salimos 11:10, 11:20, 11:30, sí, a veces por la gente que tenemos sale un poquito tarde, pero no dejamos de salir, salvo que haya pues un problema ya, como fue por ejemplo por, no sé, un feriado o algo que el equipo no viene, porque claro, sacar un programa, imagínate, en 4 o 5 plataformas no podemos hacerlo solo, ¿no? Entonces están toda la programación que tiene que desarrollarse, ¿no? Pero ahorita no, estoy acá solo, obviamente, en la parte de TikTok, no estoy transmitiendo de pronto en la demás plataforma, ¿no? Pero sí, nos puedes encontrar ese horario, 11 de la mañana, martes y viernes, y los miércoles en el podcast, este miércoles, por ejemplo, que viene, tenemos el podcast con el equipo, ¿no? Y bueno, por la noche cuando me libero un poco de la agenda, porque sí, a veces el día es un poco complicadísimo, ¿no? Entonces la noche estoy un poco más tranquilo, ¿no? Porque ya los teléfonos dejan de sonar, ya. Dejan de sonar y ya entonces estamos un poco más tranquilos, ¿no?
Ok, a ver, ¿qué más? Pero cuando marco todo si me sale. Ok, habría que verlo en ese tema. Primero revisa si él tiene porque eso parte del punto de vista normativo y el tema del SIUP. Revisa tu SIUP y ahora tienes que ver el tema de marcar, pues, para que puedas encontrar la base. Es un tema operativo, tienes que verlo con el equipo. Yo no veo parte operativa, amigos. Tengo el tema de mañana o de pronto, pues, para el lunes se ve esa parte, netamente parte operativa, ¿no? Tengo un restaurante y actividades de secundarias, ya, venta al por mayor de comida. Bueno, si es así, entonces ni hablar. Pues solamente ten en cuenta que esté habilitado el SIUP, ¿no? Porque hay mucha gente que no habilita el tema del SIUP. Y al no habilitar SIUP, pues obviamente tienes un problema, ¿no? Y parece mentira, parece que es una cosa menor el tema de la actividad. No, señores, no es una cosa menor. Para eso está obviamente la normativa vinculada al 173 del Código Tributario por infracciones. Activa esa figura. Porque claro, si no tienes activado, entonces tienes un problema en esa materia. Estimado, dice, sí, con sueño. Quiere que haga más temprano, dice el tema de los en vivos. Sí, pues hay gente que me dice que hoy día, por ejemplo, el programa me dijeron que se han quedado dormidos. 1 de la mañana dice, sí, pues yo me he quedado dormido. Nuestra amiga Corina, pues no está por acá, dice, siempre se queda dormida. No sé si es muy tarde, no sé, pero para mí todavía es tempranísimo, ¿no? Pues yo duermo 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pues. A ver, buenas noches. Una empresa de factoring me adelantó una factura, pero mi cliente me depositó. Uy, ya tienes que coordinar con el factoring, ¿no? Sí, ahí sí ya tienes que coordinar. Pues ahí ya no entro a tallar, porque llega un acuerdo y pues ya te pagaron doble, pues no. Sí, por favor, dice, más temprano. Dice, ya, ok, sí, vamos a ver entonces. Sí, hoy día estuve, lo que pasa es que a veces hay una agenda que está pendiente, pero sí voy a tratar en todo caso de salir un poco más como a las 10:20, 10:30 por ahí, ¿no? Ok, claro, porque sí, los amigos miembros también aprovechan ese tema porque sí, están en la merced tributaria y entiendo, claro, que se necesita descansar temprano para levantarse un poco temprano, pues, ¿no? Si estamos con sueño. Tuve problema, dice, conversé con la persona para pagarle, dice, en parte, sí, claro, sí, tienen que llegar a un arreglo, en esa materia. La esposa de un socio es sugerente, se debe declarar como beneficiario final e indirecto. Bueno, eso lo ven con la doctora Jenny el día 23. Todo lo que tiene que ver con el tema beneficiario final lo ven, toda esa parte. Esta empresa de factoring está que molesta a mi cliente. Claro, sí, es que lo va a hacer, pues. Pero ya, envíale una carta notarial, pues. Envíale una carta notarial reconociendo ese hecho para que no lo moleste a tu cliente, porque sí, le va a hacer la vida imposible porque ya te pagó a ti, pues. Sí, coordina directamente con un tema de factoring. No, ahí ya es dinero que no puedes pues jugar, pues ya te pagaron, tendrías que hacer la devolución o algo parecido. Coordinen directamente con la empresa de factoring, ¿no? Buenas noches, declaro 1.000 en ventas, pero ya debió ser de 1.000, ya. Aún no me llega la notificación. Bueno, sí, eso es lo bueno, ¿no? Si te das cuenta de esa figura, pues obviamente rectifica. O sea, eso es lo que pueden adelantarse a los hechos, ¿no? O sea, ya sabe que hay una situación, pues adelántate a la situación, ¿no? Antes que te llegue alguna notificación con esa información de la zona, ¿no? Se puede denunciar a Indicopy, pero ¿por qué deberías denunciarlo si usted ya llegaste a un arreglo? Tienes el documento, tienes el contrato firmado con la empresa Factoring y le sigue molestando, si es así, claro. Sí, porque hay un acuerdo y han llegado a un acuerdo que tienen documentación, claro, lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer porque obviamente ya ese está en un tema cerrado el caso, ¿no? Pero si no hay nada, pues obviamente si yo que cómo me aseguro, pues tengo que cobrar, ¿no? O en todo caso que tu cliente lo pague y tú lo devuelves a tu cliente, ¿no? Tiene que llegar a un arreglo ahí, ¿no? Ok, dijo el CIU, dice, me acordé del internet, CIU no dice restaurante. El 2 dice actividades de venta por medio. Pero claro, si tienes hasta 3 actividades para poder ponerlo en la plataforma de la SUNAT. O sea, 3 actividades. Una pregunta, ¿cómo se cambia de la AFP a la ONP? Bueno, el problema es que no vas a poder. Para que puedas hacer esa figura tendrías que desafiliarte de la AFP. ¿Y usted crees que la AFP te va a soltar? La vida no te va a soltar la AFP. Es más fácil cambiarse de la ONP a la AFP que de la AFP a la ONP. Porque para la AFP tú tienes que tener la desafiliación. Porque como no tengas la desafiliación, entonces ahí sí tienes un serio problema. ¿Ok? De la ONP a la AFP, fácil, pues simplemente le dices ONP, gracias, ya, pierdes todo tu dinero y te afilias a la AFP y todo bien. Te vas. Pero el problema es que ahí no hay un tema de desafiliación, pues no es como la AFP sí tiene un libre desafiliación, ¿no? Son interesantes los temas. Gracias Luis Martínez, un abrazo, gracias por estar en nuestra plataforma. Estamos transmitiendo en las 2 plataformas de manera simultánea. Ojo que estamos en 2. En el programa, imagínate, tenemos 6 plataformas o 5 plataformas, ¿no?
Ahorita no, porque estoy solo. Bueno, ya el equipo básicamente de producción que me ayudan en el programa, sacamos obviamente en las diferentes plataformas, ¿no? Pero ahorita no, ahorita solamente estoy en TikTok, en las dos plataformas de TikTok. Es cierto, no es permitido ningún tipo de descuento de la asignación familiar. ¿Cómo así, Gerson? ¿Es permitido ningún tipo de descuento a la asignación familiar? ¿En qué materia? O sea, no sé, no logro entender tu pregunta. ¿Cómo así ningún descuento de la parte de la asignación familiar? O sea que si te pagan asignación familiar no te pueden descontar. Lo que pasa es que hay un tema bastante interesante, ¿no? Porque la asignación familiar te dice que es de la remuneración mínima vital. Y entender por remuneración mínima vital, porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo analizo la ley y digo, mira, la ley dice remuneración mínima vital y yo lo estoy pagando la remuneración mínima vital, pero pasa que le he descontado, pues, le estoy pagando 700 soles, entonces debería pagarlo el 10% de 700. Pero la ley me dice remuneración mínima vital, no me da descuento. Entonces como que ahí hay una situación bastante, un poco ambigua diría, ¿no? Porque la ley dice remuneración mínima vital, entonces yo debo hacer caso a pagar el 9% con base a la remuneración mínima vital. ¿Se dan cuenta? No sé si te refieres a esa figura, ¿no? Recomienda enviar una carta, dice, notarial a la empresa. Claro, sí, siempre le digo eso, ¿no? O sea, siempre, el tema para cualquier circunstancia que haya, siempre la comunicación por excelencia para dejar evidencia, pues es la carta notarial. Sí, es la carta notarial. Cualquier cosa que haya siempre le dicen carta notarial y con eso dejas evidencia, ¿no? Primero se hace el pago de las facturas que se ejecutan luego, ya, claro, antes de declararlo. Primero nos hacen el pago, ya, las facturas y se ejecutan luego, claro, antes de declararlo. Está mal. ¿A qué te refieres primero se hacen y luego se ejecutan, ¿no? O sea, ¿te refieres a la prestación de servicio? Pues me dices, primero nos hacen el pago, ya, hasta ahí todo bien. Y las facturas se ejecutan luego. A ver, vamos a ver esa figura. Supongamos que hay la prestación de un servicio, ¿correcto? Esa prestación del servicio ha ocurrido el 25 de septiembre, ¿bien? Pero la facturación recién se ha hecho el 15 de octubre. Si eso está ocurriendo, entonces hay un problema. Ese es el problema más grave que puedes tener. Porque ha habido nacimiento de la obligación tributaria en septiembre y lo has hecho en octubre, entonces ahí hay un desfase. Y te vas a un tema tributario y van a encontrar el pago y la SUNAT te va a obligar que pagues en septiembre. Sí, pero el comprobante está en octubre, lo siento, señor. La obligación nació en septiembre, por lo tanto me pagas. Eso sería lo más complicado. Ahora, lo otro que podría ser que está dentro del mismo periodo. Bien, hicieron el pago el día 15 y hicieron la factura el día 31. Hicieron el pago el 1, el 2, el 3 y así. Y al final hay una sola factura al 30 o 31 de cada mes. Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos frente a ¿qué cosa? A un problema de aplicación del 174 del Código Tributario. Porque la ley te dice, señor, que tienes que emitir un comprobante. ¿Me dejo entender? Tú no puedes andar sumando por la vida y decir, ya sabes qué, bueno, al final un solo comprobante, ¿no? No, primero págame y después ya te hago, después a los 5 días. ¿Y qué tal si te cae la SUNAT? Sí, hay que tener cuidado. Ahí viola el reglamento de comprobante de pagos. De cualquier manera, la que te expliqué, en el primer caso o en el segundo caso. De cualquier manera tienes una infracción normativa. Claro, por ejemplo, dice, hay falta de justificaciones, incluye, dice, la asignación familiar para el cálculo. Claro, exacto. Pero ese es el problema, lo que le digo. Pero la ley dice, pues, con base a la remuneración mínima vital. Sí, pero si la pagas el 1130 y la descuentas, pues ya no estás aplicando en la remuneración mínima vital. Por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si dentro del mismo periodo, ya, ok, pero igual, como te vuelvo a recalcar, ahí tienes que tener en cuenta, porque por una o por dos vas a tener el tema de la infracción, porque recuerda que la norma te dice que tienes que emitir comprobante de pago, a no ser que sean pagos, a no ser que sean ventas al menudeo, que de pronto pues es un, no sé, como siempre digo, un chicle, un fósforo, un caramelo, entonces ahí como que, a ver, estar metiendo una boleta por cada, como que eso no resulta razonable, porque son 50 céntimos un sol, ¿no? Entonces ahí sí puedes emitir un solo comprobante al día. Pues cierras en el día, dice todas las ventas del día. ¿Cuánto vendió? Un cuarto de arroz, 2 huevos, yo qué sé, pues no. Entonces ahí sí todavía la ley te da la libertad, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB y la renta bienes y servicios? Como hemos comentado, eso está en el artículo 4 de la ley del IGB. ¿Quieres hablar del nacimiento del IGB? Revisa el artículo 4 porque ya lo comentamos al inicio. El impuesto a la renta, revisa el artículo 57 y el decreto 1425. Ahí hay una gran diferencia en esa materia.
Gerson, no, encantado, gracias amigos, gracias, como dirían, honor que me hacen, ¿no? Es el tema, ¿no? Este mundo a veces un poco loco de la parte tributaria, porque es que tienes que conocer diversas normativas, ¿no? Por un lado está el Código Tributario, por un lado está el IGB, por otro está el impuesto a la renta, está el tema del comprobante de pago, está el tema de la doctrina, en algunos casos las resoluciones que tienen de vinculación, que de observancia obligatoria por aplicación del 154 del Código Tributario, y la verdad sí, uno tiene que tener en cuenta todo ese bagaje normativo para poder llegar a una conclusión y decir, mira, puedes hacerlo por acá, pero por acá estás infringiendo las normas. Y ahí viene un problema. Pues. Y esa es la parte técnica que hay que conocer básicamente para decir, mira, hay que hacer el tema, pues, gracias Vanessa, un abrazo. Gracias, no, gracias a ustedes por estar acá, amigos. Yo soy feliz, como siempre lo digo, cuando hago transmisión de conocimiento, porque es bueno, sinceramente. O sea, somos empresarios, somos emprendedores y la información no tiene precio, señores. Por eso el programa se llama El Poder de la Información, ¿no? Sí está bien amplio, dice en realidad. Sí, Carlita, sí, pues es el tema, ¿no? Es bonito, sí, en realidad, en la materia, a veces, este mundo a veces que parece medio locos, a veces, pero que tiene mucho que ver, pues obviamente, con el mundo del emprendimiento, ¿no? Tiene mucho que ver, la verdad. Sí, si no tomamos en cuenta la ley, entonces al final terminamos con infracciones, ¿no? Como este casito que le conté, por ejemplo, de que está ahí, pues estamos esperando que le notifiquen a nuestro cliente, ¿no? Sí, es que es un tema, a veces, ¿qué horas son? Son a la 1 de la mañana, no, creo que no estén por acá los clientes. Tengo que cuidarme mucho. El tema es eso, ¿no? Que hay casos a veces muy, muy complejos y a veces uno se lo dice, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Hay esto, A, B, C, D. Pero parece que eso cae en un tema, pues, de pronto en saco roto, ¿no? Dice, no me va a pasar nada, ¿no? Y a veces pasa el tiempo y la deuda sigue incrementándose, pues amigos, la deuda sigue aumentando. No es que la deuda va, obviamente, ya luego lo pago. Luego viene el siguiente mes, ya te viene planilla, te viene renta, te viene IGB y sigue incrementando la deuda. Y entonces viene el caso ya, los embargos, ¿no? Dice, pero ¿por qué has llegado ahorita tanto? ¿Cuándo debes? 30.000, 40.000. Y ya, imagínate que de pronto ya estaba en 5.000, la deuda se incrementa, ¿no? Y ahora sí te van a embargar, pues. Y ahora sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no lo puedes fraccionar porque al final es un pago a cuenta. La pago a cuenta le impuesto a la renta, pues ¿qué tengo que hacer? Pues págalo, mi amigo. Y que no hay plata, pues ahí está el problema, pues señores. Y a veces no es que la empresa, hay empresas que realmente no tienen dinero, sí, porque claro, el área contable lo ve, señores, ¿tiene plata? Sí tiene plata, pues. Entonces, ¿pero por qué no lo quiere pagar? Pero hay empresas que se dan el lujo, ojo, se lo digo, tema, se dan el lujo de no pagarle a la SUNAT. Prefieren que la misma SUNAT les embargue y se cobre. Y ya le hemos dicho, NB, señor, no lo hagas. ¿Por qué lo haces? Dice, bueno, ya no se embarga, ya se cobre. Pero tú sabes que esa es una situación que te complica la vida. ¿Por qué? Porque te va a complicar desde el punto de vista del perfil de cumplimiento. Y el banco, si no te has dado cuenta, el banco te está cobrando porque de gratis no te lo hace. Y tienes un horrible récord, pues, a nivel tributario. Pero lo siguen haciendo. Y es un tema bastante interesante. Yo no sé, a veces me cuesta comprender las cosas, pero así ocurre, pues, amigos. Así ocurre, de verdad. Para un comisionista de RH debería ser, el gasto deducible puede ser la compra de comida. Ese es un tema bastante discutido, bastante discutido. Porque en principio, para que haya el tema del gasto de la comida, tendría que demostrar que de pronto se ha reunido con un cliente, se ha reunido con un proveedor. No es que él se va a comer, pues obviamente de que no pudiera comer, ¿no? No, pues es un gasto personal. Ahora, si tiene trabajadores, por ahí cambia la cosa, ¿no? Pero sí es un poco bastante discutido cuando no se puede acreditar. Bueno, pues una factura que de 150, te vas a matar por una factura de 150, ¿no? Pero si todos los meses vas a pasar facturas, eso cambia la cosa, señores. Ya la van a observar. Un contador debe de saber la ley del impuesto a la renta y código tributario, dice la ley más la fiscal y tributaria del monitor. A ver, hay muchas personas que, Luis, te comento, que discuten esa materia. De verdad que sí. Sí, dice. No, pero si tú eres contador, ¿por qué tienes que ver ese tema? No, aquí aplicamos parte financiera y todo el tema, ¿no? No sé, he discutido con varios sobre esa materia, ¿no? Me dicen, no, aquí como que los contadores ya son tributaristas, ¿no? Bueno, y eso es verdad, ahí tienen razón, ¿no? O sea, nunca tienen que tributarizar la parte contable, ¿no? O sea, siempre he dicho, eso es una situación muy diferente, ¿no? Pero está muy amarrado al tema, por ejemplo, mi profesor de maestría, Derecho Tributario, me decía eso, ¿no? Decía, ya quisiera ser contador yo, ¿no?
O sea, para que obviamente pues vea todo el bagaje que hay en la parte financiera, ¿no? Pero hay, por ejemplo, la ESAN, o sea, la Universidad de ESAN, es que dictan pues las maestrías en materia aparte, digámoslo, del derecho corporativo, por ejemplo, esos son unos locos ahí en dictar la parte de matemática y toda la parte, ¿no? Entonces sí, pero ya esos son para ejecutivos o la parte, pues, la abogacía netamente del ámbito corporativo, ¿no? Pero el tema es eso, o sea, el contador está llamado a conocer parte de la ley del impuesto a la renta, a conocer parte del IGB, o sea, su código tributario que la tiene que tener, así como el abogado que tiene su código civil, su código penal, el abogado debe tener su código tributario. Si no tiene código tributario, o sea, no sabe, pues sencillamente lo va a aplicar las multas habidas y por haberlas o nada. Y ese es el problema, amigos. Lamentablemente ocurre, ¿no? Es una realidad, no te puedes escapar. Yo digo, quizá, mira, si tú eres un contador que trabajas para una gran empresa, bueno, ahí sí. ¿Por qué? Porque tú te vas a trabajar y ves netamente tu parte contable, no tu parte financiera, y no estás preocupado que en la parte legal, el tema, no, porque ahí existe un área legal, existe el tema financiero, o sea, el área de marketing, el área financiera, el área legal, y están por áreas, o sea, el área de recursos humanos, del tema de la parte de producción, etcétera, etcétera. Entonces ahí el contador simplemente está metido en su mundo de parte financiera, ¿no? Claro que tendría algún problema, pero ahí tiene al abogado de la mano, pues le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este tema tributario, ¿no? Entonces como que por ahí podría, ¿no? Pero si tienes un estudio, obviamente estás en la obligación de conocer toda esa materia. Obligado, señor. O sea, que eso es básico, ¿no? O sea, básico. No diga que seas un especialista, ¿no? Pero que debes conocer el tema básico, el tema reglamento de comprobante de pago, IGB, impuesto a la renta, código tributario. Eso, o sea, es básico, señores. Sin eso, pues obviamente tienes un serio problema, porque vas a acabar poniendo las multas a los clientes, el tema de la SUNAT, ¿no? Remigio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gerson, solo los gigantes, dice, no pagan el IGB, apelan. Es que sí, pues yo siempre he dicho, compararnos como emprendedores con empresas gigantes, pues es imposible, señores, ¿verdad? Pero no es que de pronto no paguen, el problema es que ellos tienen capacidad económica y tienen los mejores abogados. Y le hacen, pues, pelean de tú a tú con la SUNAT, pues, amigos. Y con el dinero que nos pagan, dice, mejoran su liquidez y reinvierten y crecen. Sí, claro, sí, correcto. Porque conozco contadores financieros, costos que no saben, dicen, ninguna de las leyes, dicen, ayudan a ellos. Sí, ayudaría, claro. Es verdad, o sea, Luis, eso es verdad, en serio. Yo sí conozco mucho también de que sí, simplemente son puros financieros, son costos, ¿no? Preguntas de impuesto a la renta y si no sé nada. Pero claro, de pronto es su especialidad, pues no, simplemente son financieros y no ven nada de eso, pero si tienes un estudio, vuelvo recalco, y tú estás a la cabeza, pues a ver, estás llamado a conocer. O sea, ya, pongamos que ya tú eres el representante, tú eres el empresario que pones a un estudio, pero tú no vas a estar obviamente metido en la parte operativa. Te contratas a un contador que sea obviamente que conozca, profesional y conozca todo bien. Tú eres el empresario, sí, en esa materia, pero si tú eres el que vas a estar a la cabeza, tú vas a dirigir, pues ahí tienes un serio problema. Entonces, claro, nadie dice que, oye, gracias por el regalito. Nadie puede decir, mis estimados amigos, que de pronto pues una persona que es contador no puede poner un estudio, claro, pero él no va a desempeñar, como temprano me preguntaron, el tema que obviamente qué opinas de la gente que hace en vivos a través de esta plataforma y sin experiencia, ¿no? Sí, en realidad sí, pues me lo hicieron. Gracias, Remigio, gracias, mi hermano, un abrazo, gracias. Entonces, en ese tema preguntaron esa situación, ¿no? ¿Qué opinas? Hay gente que pues obviamente dice, mira, te preso. Y claro, aquí en el mundo digital hay una serie, pues, pero no estamos para criticar, amigos. O sea, hay gente pues que dice, inclusive he visto contadores que dicen, mira, ¿sabes qué? La gente pues por captar clientes dice, mira, consultoría gratis, ¿no? Mira, todo lo que quieren consultoría, imagina que yo lo digo ahorita, ¿no? Todo lo que quieran para que nuestra área de contabilidad los vea, pues sus temas, mañana tienen consultoría gratis con nuestra contadora. Bueno, pues eso es una estrategia. Y eso lo he escuchado aquí en la plataforma, contadores que dicen, no, imagínate, pues. Y al final el cliente, claro, resuelve el problema, pues ¿qué? ¿Cuántos clientes captas, por ejemplo, no? Bueno, cada quien tiene su forma, su política de manejar, ¿no? Pero no estamos para criticar, cada quien sabe cómo maneja, pero el problema sí, de pronto por ahí hay una afectación al mercado, tema discutible, ¿no? Pero lo que sí siempre, como dije temprano, cuando tú eres un profesional, tienes que tener esa responsabilidad. O sea, eso tienes que tener en cuenta. No sé cómo haces el tema básicamente para captar clientes o para prestar tus servicios, pero lo que tienes que saber es que tienes una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad la tienes que tener presente.
Y tienes que saber cuál es tu capacidad como profesional, porque no todos sabemos todo, señores. Y eso, o sea, eso sí tienes que tenerlo clarísimo, señores. Si tú quieres captar todo tipo de clientes, y al final, claro, el cliente pues no es un profesional, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Muy mal, porque no sabes cómo funciona el tema del caso en particular y terminas perdiendo. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta. Por eso digo, mira, yo tengo consultoría con contadores, me dicen, yo soy contador, pero yo no sé cómo funciona parte del recurso de apelación al Tribunal Fiscal. Yo no sé cómo presentar un recurso de reclamación ante la SUNAT, porque nunca lo he hecho. De hecho, llevo 2 años, 3 años en el mercado, pero yo no tengo la experiencia suficiente, ¿no? Claro, encantado, o sea, te podemos apoyar, no hay ningún problema. O sea, eso no te hace menos, porque todos obviamente aprendemos y todos no nacimos sabiendo todo, ¿no? Sí, lo aprendes en el campo, pero tienes que tener esa humildad de decir, mira, ¿sabes qué? Necesito ayuda, está bien, o sea, nadie sabe todo, amigos. Pero sí, lo importante, ¿qué cosa es? Lo importante es que al cliente le des un buen resultado, le protejas, le digas, mira, sí, yo no lo sé, pero voy a contactarme con las personas que realmente saben, ¿no? Sí, por eso hay un montón de profesionales, aquí en la red hay un montón, ¿no? Pero tienes que tener la confianza de decirlo, mira, ¿sabes qué? Hay este tema, ¿no? Ok, ¿un contador corporativo es igual que a un contador general? No, porque el contador general, ¿qué es? Es la que maneja toda la parte. El corporativo es que está metido en las grandes empresas. O sea, tiene la suficiente capacidad, obviamente, para manejar el tema de empresas corporativas, ¿no? El contador general dice, no, el contador general de la empresa, ¿no? El que valida, el que supervisa, el que firma, el que hace los análisis, la revisión, ¿no? Son diferentes, ¿no? Un profesor de con economía describió, dice conmigo en una exposición, dice, ya, ok, por prestación, y metí un artículo, dice ley, no, todo bien. Eso es cierto, amigos, o sea, pero hay un tema siempre, amigos, es un tema, ¿no? O sea, la profesión es un tema que de pronto pues dices, mira, tú discutes con los colegas y pasa mucho en la parte contable, pasa mucho en la parte del derecho, ¿no? Tú dices, sí, pues, que sobre todo en la parte del derecho, que es un poco bastante, que es materia de análisis, ¿no? Un abogado puede tener un punto de vista, el otro tiene otro punto de vista, el otro analiza de pronto jurisprudencia, doctrina, y nunca de pronto vas a poner de acuerdo. Por ejemplo, estaba en un tema de debate, ¿no? Y temprano también, antes de entrar al en vivo, conversaba el tema, preguntaba si realmente el Código Civil puede sobrevivir sin la Constitución. Es un tema interesante, ¿no? Entonces, para unos, o sea, para algunos especialistas en la materia, dicen, sí, claro, el Código Civil puede vivir sin la Constitución. Y para otros dicen, pero ¿cómo pretendes que el Código Civil pueda vivir sin la Constitución si toda la Constitución regula? Y por ejemplo, ese pequeñito ejemplo nomás que le pongo, ¿no? O sea, ¿cómo empieza el debate? No todos los profesionales lo ven desde una misma perspectiva, y ambos hay el argumento, y ambos son válidos. O sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el debate, ¿no? Entonces, pero para eso tiene qué cosa, tiene la doctrina, la jurisprudencia, tienes inclusive los principios para poder decir, mira, ¿sabes qué? Aterrizamos en este terreno de consenso, ¿no? Pero eso el derecho es así por el tema, ¿no? Y claro, por ejemplo, ¿por qué? Y mira el argumento de este especialista en materia civil que decía que el Código Civil puede vivir sin la Constitución. Y para él, y su argumento era bastante, de pronto, pues, plausible, era creíble y era palpable, ¿no? Decir, mira, señores, ¿desde qué año es la Constitución? O sea, ¿cuántas constituciones tenemos en el Perú? ¿Cuándo se constitucionaliza nuestro país? 1823. Ya. ¿Y el Código Civil de qué años? ¿De dónde proviene el Código Civil? Proviene del derecho romano. ¿De qué año? Entonces, bajo ese argumento de decir que el Código Civil sobrevive, y claro, el argumento es válido. Claro, el argumento es válido. No, sí, pues si nos vamos a 1993 la Constitución, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero es que en los derechos que están contemplados dentro del Código Civil, sí, pues no es que de pronto, pues con la Constitución ha salido de pronto la manifestación de la voluntad de la persona para realizar un acto jurídico. No, eso data pues de los babilonios, ¿no? Y es un tema bastante interesante, ¿no? Pues claro, imagínense, eso recuerden nada más ahí sin conocer de pronto la parte de derecho, ¿no? El tema del trueque, ¿no? Eso, el trueque se da con la Constitución de 1993, 1800, no, pues olvídate, es bastante antiguo, ¿no? Entonces por eso que el argumento es válido, decir que el Código Civil puede sobrevivir sin la Constitución. Pero el otro viene y dice, no, pues, y ese es el debate, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes que el Código Civil no puede vivir ni siquiera
Se cae la Constitución, se cae el Código. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en la parte del matrimonio, ¿no? Está regulado también por la Constitución, ¿no? Que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso es un tema de discutido bastante interesante, pero no me voy a meter en esa discusión, ¿no? A ver, ¿qué más? Los estudios que están, dice, al costado de SUNAT dan consultas gratis. Sí, pues, o sea, esa es la cereza, la punta, diría, pues, para que obviamente te puedan. Pero esos son básicamente las estrategias de poder manejar. Cada quien maneja, pues, ¿no? Para no pagar IGB, aparte de comprar más otro tipo de trucos, dice, queremos comprar facturas. No, que no, pues no, ¿para qué vas a comprar facturas? Pues ya sabes que es un delito, mi buen amigo. Bueno, en realidad sí, pues hay cosas ahí que hay que analizarlo, ¿no? Pero ya, de pronto ahí al interno te comento algunos trucos, ¿no? Una empresa puede salir ya en pérdida varios años ya seguidos teniendo planilla. Es que viene el tema, ¿no? Puede ser, sí, podría ser una posibilidad, sí, puede ser. Pero la SUNAT lo ve con muy malos ojos. Lo ve con muy malos ojos, porque pensando del punto de vista que las empresas se constituyen para lucrar. O sea, ninguna empresa, o sea, ningún empresario va a ser, obviamente, decir, bueno, seguimos perdiendo, igual seguimos haciendo empresa, ¿no? No, olvídate. Olvídate, estaría loco, ¿no? Si lo digo, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasó con la empresa, no? Que teníamos el hijo de la firma, ¿no? De la corporación. Pues obviamente, 1 año y medio, 2 años creo que estaba en el mercado y empezó pues a perder, dijeron, ¿sabes qué? Aquí no hay negocio, ¿no? Porque es duro, señores. A ver, ¿cuántos aquí me siguen hace buen tiempo, ¿no? De la empresa que teníamos, la parte netamente de la exportación y justamente había esa figura, ¿no? Y cuando tú sacabas números, ¿qué ocurría? Pues obviamente estaba en pérdida. Y soportaba aquí la parte de la empresa de consultoría. O sea, todo lo que inyectamos que salía de la consultoría, pues obviamente la empresa le inyectamos a la nueva empresa y no daba resultados. Y dice, mira, sacando cuentas, paga personal, paga local y el tema de la publicidad y estás en quiebra, señor. O sea, no hay forma. Por más que tú hagas A, B, C, D, y dices, mira, esto no es ganancia, esto no es rentabilidad. Y la vas a tener que liquidar. Y entonces, bajo esa situación, entonces, ¿qué empresario va a decir 3, 4 años, seguimos en PRT, tengo planilla? Pero claro, puede ser que hay proyectos grandes que se están desarrollando que no estás facturando, pero que en 3 años lo vas a facturar, pues está bien. Por eso no todo es blanco o negro, señores. Pues hay que analizar la situación, amigos. Pagamos CTS vacaciones, tenemos liquidación ya para pagar todos, ya por siempre salimos de sin pérdida. Pero ahí hay que analizar, señores. Eso sí hay que analizar. Te cuento porque aquí la contadora general de la empresa, por ejemplo, maneja esa situación y su empresa, por ejemplo, está en pérdida creo como 3, 4 años. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, ahí? El problema es que paga multas a la SUNAFIL. Y eso es una cosa loca. Cuando un día me siento a conversar con ella, le digo, oye, pero ¿cuál es el tema? Me dice, ¿sabes qué? Más de 70,000 soles de multa con las... No manches, pero ¿qué? ¿El gerente general en serio permite eso? O sea, en vez de capacitar, en vez de implementar, sí, pues prefieren pagar la... Ahí hay una mala gestión. Ahí, caballero, sacarlo en una al gerente general. ¿Cómo puedes permitir que la SUNAFIL te ponga cada año multas? Y claro, eso te conlleva pérdidas, pues. Eso te conlleva pérdidas. Entonces es un problema, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Si hay un mal manejo, señores, la parte gerencial es la que está fallando en esa materia. Te creo un año, 2 años, bueno, ya por la situación, la inflación, la economía, lo que sea, ¿no? Pero si sigue la empresa en esa situación 2, 3 años, pues a ver cuál es el problema, ¿no? O sea, algo anda mal, ahí se tiene que reestructurar, se tiene que haber una obligación, básicamente, cambio ahí de la perspectiva empresarial, ¿no? Ahora va a ser, dice, Cambista tienen que ser una empresa jurídica. No sé si la ley ha cambiado en ese tema últimamente, la verdad, no sé, no he visto por ahí que haya cambiado que tengan que eres una persona jurídica, pero como el dueño no busca la utilidad, busca pagar, dice, todos de acuerdo a la ley. Bueno, pero ya, eso está bien, o sea, eso está perfecto, está bien, pero el problema, si no hay utilidad, el dueño empresario que no persigue utilidad, pues está en un serio problema. Está en un serio problema, amigos. Porque claro, la empresa tiene que tener pues el tema de la parte netamente de la buena gestión, del buen manejo y que eso lo ve reflejado en la utilidad. Sí, pues claro, puede pagar todos los beneficios, ¿no? Pero ¿cuál es el margen de ganancia que tiene, ¿no? Porque si me dicen, mira, la empresa ¿cuánto vende? 5 millones al año y está ganando 1.5 de utilidad, pues mejor ponga ese millón al banco y deja de hacer todo el problema que estás haciendo, ¿no? Sí, ahí es un tema gerencial, señores. Es un tema gerencial. Escuché a otra persona dice que tendría que Miami Miss perdía 10 años. ¿Se da cuenta? Sí, pues no, estaba bueno su proyecto. Temprano estaba por acá por el TikTok, creo, a ver, sí, hablando de su proyecto, ¿no?
Sí, sí, pues un proyecto básicamente que es a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, pues. Y hay cuánta inversión, cuánta mano de obra, cuánta inversión hay, pues no, sí, pero ahí, y la venta, habría que verlo. Es por eso, por ejemplo, hay casos, hay tipo de empresas que obviamente se manejan, como el tema de las grandes organizaciones, como las mineras, por ejemplo, ¿no? Como lo de desarrollo de servidores, por ejemplo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces hay una mano de obra que no lo vas a ver en el momento, sino lo vas a ver pues obviamente un año, 2 años. Pero eso tiene sentido, claro. Por ejemplo, en estas plataformas de servidores, ¿no? Vemos clientes que manejaban este tema, pues estaban desarrollando toda la implementación. ¿Cuánto te demora? 2 años. Toda la implementación. Entonces, en 2 años vas a tener planilla, vas a tener personal, claro que sí. Pero ya al tercer año vas a lanzar todo el tema de las plataformas. Entonces, es donde empieza la facturación, señores. Eso es correcto. Nadie te va a decir que no, porque es lícito. Ok, a ver, se me iba a pasar la pregunta por acá. Falta mucho, a ver, dice, ampliar la realidad, dice, ok. Falta mucho para el perfil de cumplimiento. Sí, pues todavía no entra en vigencia en esa materia, porque sí es interesante, cuando se empiece a aplicar va a ser un tema interesante. Me dijo que para mi recibo de luz del local debo estar con mi de RUC, pero acá con mi DNI como persona natural con negocio. Claro, sí, pues es el tema, porque la persona natural con negocio entiendo que la has construido o has tenido la solicitud antes de tener el RUC. Pero puedes hacer el cambio, la actualización, pues en el tema de las empresas que prestan el servicio, pues, ¿no? Puedes hacer la actualización. ¿Habrá base legal para considerarlo aunque el recibo esté con mi DNI para...? El tema es lo siguiente, señores. El DNI es la identificación de la persona natural. El DNI es la identificación de la persona natural y el RUC es la identificación del negocio, de la persona natural con negocio. Entonces, bajo esa situación te van a decir, el comprobante debe tener, obviamente, el RUC en esa materia para poder considerarlo como tal, ¿no? Sí, porque tiene RUC. Entonces, por ahí he discutido la situación, ¿no? A ver, preguntas, pregunta. La SUNAT me dijo que para... Ok, ahí es la misma pregunta. Persona natural con negocio, ¿habrá base legal? Ok, esas comisiones de 50.000 que vende dos cosas como paga, dice mediante la factura o bono directo del gasto. Esas comisiones de 50.000, ya, al que la vende dos cosas como pagan la factura y bono directo al gasto. No entiendo tu pregunta, Luis, en esa materia. ¿Qué te refieres con el tema de cuál comisión esa? A ver si me precisas ahí la pregunta. Comento que pagué la multa 170.000, dice Sunafil. Eso ya sería, dice, por laboral, no tributario. Claro, efectivamente, pero por eso justamente, ¿no? O sea, el tema es la situación, señores, que no solamente va a estar la SUNAT. Tras las empresas está la Sunafil, está la SUNAT, está de salud. Y hay casos, por ejemplo, que pagan fuertísimo con el tema de salud también. ¿Por qué? Porque pagan fuera de plazo y todos los trabajadores y los derechohabientes se atienden en salud. Entonces, ¿qué cosa viene? Viene pues por 70.000, por 50.000, por 100.000 soles la cobranza de las atenciones de los trabajadores. Entonces, ¿eso qué representa para la empresa? Es una salida de dinero, pero lo va a tener que fraccionar. ¿De cuántos años? Porque viene el problema, señores. Por eso la SUNAT llamó por el tema de sacar dinero del banco por 100.000 soles. ¿Qué debo hacer? Claro, el tema es que si sacas ese dinero, eres una persona natural, te va a decir tienes que sacar RUC. Tienes que sacar RUC. No para que tributes, sino para que la SUNAT te identifique como tal. Si tienes, claro, eso ha cambiado la ley del IGB, pues señores, ha cambiado por efectos del tener dinero o el tema de la compra de los inmuebles también. Eso es importante que tienen que saberlo. Pues saca, si te han dicho tienes que sacar, saca tu RUC, no hay problema, pero eso no significa que vas a tributar. Ya. Verona paga 50.000 ya por vender. Me estás hablando de eso, ¿no? 2 casas en lo que vende, dice la factura, dice bono, le estaría, dice en la planilla. Bueno, claro, si ahí hay comisiones, señores. Pues, no, ahí no le va a poner en planilla, porque no es, o sea, no hay una subordinación en ese caso. Yo puedo ser un buen vendedor, le digo, mira, ¿sabes qué? Dame el chance para venderte todos los lotes, correcto. Pero yo no sé, no estoy en su planilla, yo no sé absolutamente nada, simplemente él me paga comisión. Me dice, tú te vendes, por cada lote que te vendes, te voy a dar 50.000, son comisiones. Y claro, soy un buen vendedor, pues lo vendo, ¿no? Y me gano la comisión. Sí, hay empresas que pagan bajo esa figura, ¿no? Y esa comisión paga, dice la EJ anual, sería el gasto. Claro, es un tema de gasto, definitivamente es un gasto,
Solo debe sacar de no pagar nada. Sí, pues el tema es que si lo llaman para el tema de sacar rubles, y no, mira, por el dinero que tú sacas, porque revisen la literal, mira, a ver. Ahorita, dame un segundo, a ver, ojalá que mi sistema esté descargado ahorita porque a veces se sobrecarga y la verdad que es un tema, ¿no? A ver. Dame un segundo, pero te comento. Acá lo tenemos, la información. A ver. Nacen las nuevas obligaciones, mis buenos amigos. Eso se cambió justamente, que un poco discutido, ¿no? Pero ya está, pues, ¿no? Básicamente para poder conversar sobre esa materia, dice. Sujetos a inscribirse en el RUP por actos realizados ante empresas del sistema financiero. Solicitud de créditos corporativos a grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas que tramiten ante empresas del sistema financiero cuando el monto del crédito solicitado y de haber el saldo de endeudamiento total del sistema financiero proveniente de créditos exceden las 10 UITs. Tú me dices que has sacado 100.000 soles. Entonces estás en ese supuesto, pues mi buena amiga. Por eso es que la SUNAT está diciendo, mira, nos hemos dado cuenta que usted para este año 2025, que estamos hablando de 5.350, son 53.000. A ver, no, perdón, que estoy hablando. Son 10 UITs. Habla de 10 UITs, ha puesto 100.000. Entonces, el tema para nada más, toda persona que supera el tema del importe de 53.500, está en la obligación de sacar RUC en la SUNAT. Está en la obligación. Tú me has dicho que tienes 100.000, por eso la SUNAT te ha llamado. Pues. Te he dicho, no, tienes que sacar tu RUC. Ahora, también están quienes, los que contratan los seguros de obligatorio de accidentes, o sea, los famosos SOAT, para las categorías N2 y N3. ¿Quiénes más? Los propietarios que tienen más de 5 predios. O sea, hay supuestos, señores, hay nuevos supuestos. O sea, los propietarios de acciones o participaciones que tienen más de 100 UITs. Así que tengan en cuenta esa figura. No se asusten porque la SUNAT le dice, no, tú estás obligado. Así que, caballero, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? Ya, perfecto. Perfecto, debo sacar perfecto. Aparte de lo que vende, dice los 50.000 por vendedor, entonces dice todo. No, es que no es RH, Luis. Cuidado, o sea, en materia de la venta de inmuebles, o sea, los lotes que son, pues no podríamos decir de pronto que vamos a emitir recibo por honorario por la comisión. Así no funciona, amigos. Cualquier persona que vende el tema que es comisionista por la venta de inmuebles y está emitiendo recibo por honorario, la SUNAT le va a fiscalizar y le va a recategorizar, le va a reclasificar el tipo de renta. Eso no es una renta de cuarta, es una renta de tercera categoría. Por favor, tengan en cuenta, porque sí he visto esos casos, ¿no? Que dicen, bueno, ya, yo soy comisionista, me pagaron por la venta del inmueble, el recibo por honorario. Y le emiten el recibo por honorario, y en el recibo por honorario dicen por comisión de la venta del inmueble tal. Ahí se está haciendo un serio problema, amigos. No. Así no juega la ley, señores. Tienen que saber que es una renta empresarial. Y entonces, pero me sale más caro, pues, o sea, hacer un MIPE tributario, porque el comisionista tenía que hacer MIPE, ni siquiera puede ser RUS ni RER. Entonces, en esa materia tendría que tributar MIPE y ahí es carísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagar el contador, tiene que pagar libros y registros, etcétera, etcétera. Bueno, si quieres jugarlo en esa materia, no emitas el recibo por honorario por la comisión, sino por asesoría, que cambia la cosa, ¿no? Pero ya, ahí viene la situación, ¿no? Así es, amigos. Ese es lo que existe, amigos, el mundo complejo de la normativa. Bueno, amigos, terminé 99% de las respuestas. Yo les agradezco, estoy 1 hora y media, pero 1 hora nomás. Y bueno, si se quieren ver el material, ya saben que se queda en el canal todo lo que hacemos, lo que grabamos. De hecho, los 3 videos que se habían grabado ya salen hoy día y mañana y no sé, está pasado, ¿no? Ok, si legalizo 50 hojas del 2020 y legalizo ahora 400, tendré multa. Si no las has utilizado y están en blanco, no habría que verlo ahí, ¿no? No, eso ya se acabaron, 2020 se acabaron en 2024 nomás, ya están fuera de plazo. Ahorita voy a legalizar, no, entonces ahí está fuera de plazo, hay multa, señores. 175 numeral 5 del Código Tributario, porque está legalizando fuera de plazo. La legalización es el 30 días hábiles de mi RUP. ¿Cómo? Lo legalizo en los 30 días que habilité mi RUP. 30 días para que las hojas de que para libros. Libros son el tema de 3 meses. Libros son 3 meses. Revisa la 234-2016. 2006, perdón. Tengo fecha cierta por las 40 hojas.
Claro, pues la elección anterior en 2020 sí, pues, pero de ahí se terminaron las hojas, pues. Ya no te da para que imprimas 2021, 22, 2025, ¿no? Cafecito, las inmobiliarias del fondo de mi vivienda, 80.000 K por casa, ya pagan IGB o todas sus casas son exoneradas. Que hay que verlo, si son obviamente construcción, son constructores, ahí va a tener que grabar por la construcción. Pero terreno no graba, pues señores, terreno no graba en esa materia. Ok amigos, gracias mil por estar en el en vivo. Son las 10 minutos para la 1 de la mañana. Ya no me voy a quedar muy tarde. Mañana estoy de nuevo acá en la empresa. Así que gracias mil. Un abrazo. Que tengan un bonito amanecer. Saludos. Igual los amigos de la plataforma de Tribunal Jurídico, les agradezco por la preferencia y gracias, estamos creciendo en esta otra nueva plataforma en la comunidad, así que gracias mil. Y si es posible nos conectamos hoy, no sé, pues 11 de la mañana por ahí, de pronto de agenda libre. Saludos, buenas noches.